Aleluya. El Señor sea glorificado. Nosotros bendecidos por su gracia, por su amor. Que este sea un día en que podamos conocer la misericordia, la gracia y la bondad del Señor. Quiero compartirles una palabra que está en los Salmos. Hay dos versículos. Uno está en el Salmo 33:12 y dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y el otro versículo está en el Salmo 144, versículo 15. Dice: Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bueno, entendemos que el salmista está hablando acerca de Israel, está mencionando esta bienaventuranza respecto a su propio pueblo. Las naciones, los pueblos, las sociedades que se organizaron para vivir en comunidad y tener bienes comunes, que inicialmente eran solamente sociedades familiares y que luego se extendieron a comunidades de muchas familias, y es lo que hoy día nosotros conocemos como países, como naciones, y en la administración de estas naciones y países tenemos al Estado. Cuando una nación o una sociedad se organizó para tener bien común, uno de las principales razones era para poder garantizar de alguna manera las libertades personales de cada individuo, y también resguardar que los intereses comunes fuesen lo que dice la palabra, comunes, es decir, para todos. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad donde el Estado, ya sea cualquiera sea su orientación política que tenga, de alguna manera u otra el Estado ha invadido los intereses personales o ha puesto la balanza hacia una parte del grupo humano con intereses comunes, y la otra parte queda sin resguardo o descontenta por esta situación. Bueno, en realidad la reflexión de hoy no tiene que ver con política. La reflexión de hoy tiene que ver con lo que nosotros los creyentes, que somos parte de una sociedad, que no vivimos en una burbuja, no vivimos fuera de una sociedad organizada, una nación, y no estamos exentos de las ordenanzas, las leyes, las regulaciones que pone el Estado. Y de pronto nos encontramos siendo víctimas de leyes arbitrarias o leyes inmorales, y que derechamente estas leyes van contra la palabra de Dios, que transgreden los estatutos que Dios ha establecido para que una nación funcione. Por eso el salmista dice: bienaventurada la nación que tiene a Dios, a Jehová como su Dios. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, leemos las Escrituras, nos damos cuenta que cuando el Señor estableció o dio inicio a una nación como es Israel, le estableció leyes no solo espirituales, religiosas, sino que leyes sociales, y principalmente leyes tan justas que
estaban orientadas a nunca transgredir las leyes, los derechos personales y los derechos comunitarios. La sociedad que desarrolló Israel inicialmente era una sociedad justa, porque era Dios quien había impuesto las regulaciones. Pero hoy día nos encontramos frente a regulaciones humanas que van contra la palabra de Dios y van contra los principios espirituales. Y nosotros estamos dentro de estas naciones o esta nación y tenemos que, de alguna manera, entender cómo enfrentar esta situación, cómo trabajar para que no seamos nosotros también protagonistas de esta transgresión. Entonces, ¿qué hacer? La gente en este tiempo, cuando ve que, entre comillas, son vulnerados sus derechos, porque muchas veces las protestas y los reclamos muchas veces tienen que ver solamente con sus derechos personales y no con el bien común. Y muchas veces son derechos o son necesidades egoístas que las personas quieren obtener. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Nos sumamos a una protesta, nos sumamos a un reclamo, nos sumamos a una situación que podría traer consecuencias a nuestra vida que no son buenas, o tenemos alguna herramienta, tenemos alguna forma de llevar a cabo nuestra tarea como iglesia, de no vivir en una burbuja sin considerar que estamos en una nación o en un país que necesita del Señor. Bueno, la primera cosa que debemos hacer para provocar influencia sobre los demás es poner a Cristo o poner nuestras vidas en las manos de Cristo, en las manos de Jesús. En la medida en que nosotros permitamos que el Señor traiga su poder y su gracia sobre nuestras vidas, en la medida en que nosotros permitamos que Dios maneje nuestra vida y confiemos en Él, entonces nosotros vamos a entender la forma como influenciar sobre otras personas. En segundo lugar, necesitamos tener a Dios como el Señor de nuestra vida. Las personas deben saber a quién servimos y no le servimos por obligación, sino que voluntariamente nos hemos entregado a Él, hemos entregado nuestro corazón a Él y permitimos que el Señor sea nuestro Señor para que de esa manera nuestra vida pueda tener un buen rumbo. No estamos sirviendo a Jesucristo como nuestro Señor por miedo. No es el miedo lo que nos motiva, es el amor que Cristo ha manifestado en nuestra vida. Y como hemos sido tan beneficiados con el amor de Dios sobre nosotros, que queremos entonces sujetarnos al Señor y ponerle toda nuestra vida a su disposición. Cuando nosotros sujetamos nuestra vida, vamos a marcar un modelo para que otros puedan seguir también. Es la manera de influenciar a la sociedad. En tercer lugar, necesitamos tener al Señor como Señor de nuestra nación. Y es aquí donde nosotros debemos influenciar. ¿Y cómo influenciamos? Otra vez, a través de una protesta formal por causa de las malas leyes o las leyes contrarias a la palabra, o influenciamos de una manera positiva, y esto es lo que necesitamos hacer. Cada día la iglesia, los creyentes, todos, sin excepción, debemos proclamar el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que el hombre pueda ser salvo. Debemos hablar de Jesús en el día, en la noche, en la tarde, en cada momento. Jesús debe ser el motivo de nuestra conversación, debe ser el centro de nuestra conversación.
Jesucristo debe ser cada día lo que nos dirige, nuestros pensamientos y nuestros sueños, y todo debe ser Jesús para poder influenciar a la sociedad. De otra manera no lo haremos. Si no, caeremos en los mismos vicios que los demás cuando tratamos de influenciar de manera política o de manera filosófica o de cualquier otra manera. ¿Por qué tenemos que predicar a Jesucristo? ¿Por qué es la forma en que vamos a llevar a la nación a los pies de Jesucristo? Porque cada persona debe escoger a quién sirve. De eso se trata la libertad personal, y Dios también respeta las libertades personales. Dios no va a empujar a nadie a que Él le sirva. Dios no va a traer a nadie por la fuerza para que le sirva. Dios no va a someter a ninguna persona que no quiera someterse. Entonces, nosotros debemos saber que nuestra proclamación, nuestra predicación, nuestro compartir a Cristo será lo que provoque influencia sobre las personas. Debemos predicar a Cristo porque ninguno de nosotros puede escoger el camino de otro. No somos nosotros los que debemos escoger qué es lo que otros deben servir. Lo que nosotros debemos hacer es proclamar a Jesucristo. Y la proclamación de Jesucristo debe ser de tal manera que las personas deban decir: yo quiero lo que Él tiene, yo busco lo que Él encontró. Lamentablemente hay tantas personas sirviendo al Señor casi por obligación, hay tantas personas sirviendo al Señor casi por temor, y algunas derechamente por el temor al infierno. Y hay tantas personas que no disfrutan la vida del Evangelio, que los demás no quieren seguir. ¿Cómo voy a seguir una vida de amargura o una vida de temor? Pero cuando nosotros servimos al Señor sabiendo que lo mejor que ha ocurrido en nuestra vida es haberle conocido, entonces seremos un ejemplo y un modelo para que otro pueda seguirle. Necesitamos tener al Señor entonces en nuestros labios permanentemente, proclamándolo permanentemente, y también tenemos que predicarlo porque es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia no es otro, sino Jesucristo es el Señor. Y finalmente hay una herramienta muy poderosa que el Señor nos ha dejado, que es la oración. Tenemos el poder de la oración a nuestro favor. Es por eso que el apóstol Pablo recomienda a los creyentes diciendo que debemos hacer oraciones rogativas por todos los hombres, mayormente por los que están en eminencia, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Es por eso que el apóstol Pablo dice que quiere que todos los hombres levanten manos santas, sin ira ni contienda. Manos que se levantan para orar y para profetizar en el nombre de Jesucristo. La verdad de nuestra vida cristiana está centrada en Jesucristo y en nadie más. El mensaje cristiano es Jesucristo y nada más. Todo lo que hacemos gira en torno a Jesucristo y debemos saberlo y debemos proclamarlo. Es por eso que viviendo en una nación donde nosotros sabemos que no solo ahora, sino que siempre el hombre trata de escapar de los preceptos espirituales que Dios ha establecido para todo ser humano, es que urge que prediquemos la palabra, urge que hablemos de Jesucristo, urge que levantemos la voz y levantemos la bandera de Cristo con una palabra profética, una palabra de verdad, una palabra escritural, que no entretengamos nuestras vidas haciendo otras cosas, sino hablando de Jesús, porque Él es la solución para toda nación. Y luego podremos decir: bienaventurada la nación que tiene a Jehová como su Dios. Que el Señor nos ayude
a que podamos proclamar su verdad y que levantemos el nombre de Cristo como nuestra bandera, porque de esa manera el Señor añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. El nombre de Jesús sea glorificado. Amén.